Muy buenas tardes y muchas gracias por venir. Vamos a empezar. ¿Se escucha bien? Sí. Al fondo ya no se escucha bien. Pues tenemos con nosotros esta tarde a General Miguel Ángel Ballesteros, que yo creo que es muy conocido en general, pero también muy conocido en Avante. Estuviste con nosotros, si me dejas que te tutee. Por favor. Estuviste con nosotros ya en Padilla hace muchísimo tiempo. Sí. Cuando estabas en el CSDEM, que escribiste un libro sobre yihadismo que presentaste en nuestras oficinas, y luego ya a partir de ahí, pues muchísimas veces, hasta que luego te jubilaste, tuviste tu segundo trabajo como jefe de Seguridad Nacional hasta hace poco, y en ese tiempo pues no hemos podido contar contigo porque por razones obvias, porque no podías darte públicamente. Entonces ahora pues me encanta darte la bienvenida de nuevo, recibirte. Espero que sea la primera de muchas ocasiones que tengamos de que nos ilustres y nos ilumines en cómo se puede navegar y cómo se puede entender un mundo tan complicado, ¿no? Desde el punto de vista geoestratégico y sobre todo con algún elemento nuevo, como en este caso el presidente de los Estados Unidos, Trump, que es una figura que irrumpe en todo este tablero y que nos genera pues unas inquietudes nuevas, que es el título que le hemos dado a la conferencia de hoy, que será una conferencia convertida en coloquio, porque yo básicamente te voy a ir dando pues, el paso de unos temas a otros, pero evidentemente yo pensar que voy a hacer un coloquio con este señor que sabe tanto, bueno, yo seré una mera peana que servirá para tu lucimiento, espero. Bienvenido, Miguel Ángel. Muchísimas gracias, Santiago. Bueno, es un placer estar en este espacio con todos ustedes, verlo lleno además. Es un verdadero placer y es un doble placer compartir contigo este coloquio, esta exposición sobre un tema de tanta actualidad y de tanto interés para Europa y para España, como espero poder mostrar esta tarde. Pues bienvenido, te decía, y vamos a ir a por ello. Yo creo que él decía, Josep Piqué, que bueno, pues que estuvo también con nosotros muchas veces y que compartía contigo esa afición por entender el mundo, que al final la geografía marca la historia, ¿no? Y por eso pues una de las cosas que vamos a tener, que no es habitual en los coloquios que hacemos, es unas diapositivas para que puedas explicar tu tesis principal, que la primera pregunta que te quería hacer, que para nosotros es muy importante, todo esto que está pasando en Estados Unidos y este presidente que se hace fotos como si fuera el Papa y hace esas cosas tan extrañas, es una cosa que no tiene ninguna razón en sí misma, o hay algo de inteligencia en algún sitio. Es un poco la pregunta clave, ¿no? Sí, tiene una razón. El mundo de la geopolítica, que empezó a principios del siglo XX, uno de sus referentes es un geógrafo británico, Mackinder, y Mackinder desarrolló una teoría que es la teoría del Herland, la tierra corazón. Mackinder decía que el que domina la tierra corazón, ¿cuál es la tierra corazón? La tierra corazón es el centro de Europa, no solo centro de Europa. Básicamente ocupa gran parte de Rusia, los países bálticos y llega casi hasta el Mar Negro, sin llegar a tocar ese Mar Negro. Él decía, el que domina la tierra corazón, que no se puede acceder desde el mar, porque dices, hombre, pues si tiene costa, sí, pero son mares que en gran parte del año están helados. Así que no cabe que una potencia marítima pueda acceder a esa tierra corazón. El que domina la tierra corazón domina Eurasia, y el que domina Eurasia domina el mundo. Esta era la teoría de Mackinder. Y él veía un peligro. ¿Quién es el que está en condiciones de dominar esa tierra corazón? Rusia. Y esta es la teoría también de lo que les viene bien a la Rusia de Putin, dominar la tierra corazón. Bueno,
cuando cuando estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, un profesor de la Universidad de Yale, Spigman, Nicholas Spigman, retocó la teoría de Mackinder. Y la teoría de Spigman es que lo que Mackinder llamó el anillo interior, que Spigman lo llamó el Rimland, la tierra del anillo, el Rimland, el que domina esa zona, que sí que tiene acceso a las potencias marítimas, él es un británico y él dice, hombre, él es un americano, de origen holandés, pero americano, hombre, Estados Unidos es una potencia marítima. Estamos hablando de los años 40. Y entonces dice, el que domina el Rimland domina la Tierra Corazón. Y el que domina la Tierra Corazón domina Eurasia. Y el que domina Eurasia domina el mundo. Y entonces le plantea un dilema al gobierno americano. El dilema es, tienes que decidir si quieres estar, como has estado históricamente, en el aislacionismo, en la doctrina de Monroe, América para los americanos y los colonialistas, Europa, Eurasia, que no vengan a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas, nosotros somos los que gestionamos lo nuestro, o intervencionismo, porque la duda, el problema que ha tenido siempre Estados Unidos es que en las dos guerras mundiales nunca ha querido intervenir. Se ha visto obligado a intervenir. En la Primera Guerra Mundial, en la segunda campaña del presidente Wilson, en 1916, el lema de campaña les va a sonar, American First, primero Estados Unidos, para decirle a los americanos, vote a mí y no entraremos en guerra, no entraremos en la guerra. Al final entró, ganó el presidente Wilson y entró porque los alemanes atacaban a todos los barcos mercantes que venían de Estados Unidos hacia Europa, considerando que era el aprovisionamiento. Pero es que llegó a atacar a barcos también de pasaje y le obligó a entrar en guerra. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no quería entrar en guerra. Los británicos estaban... Wilson, el presidente Wilson, quería convencer a toda costa al primer ministro de que entraran en la guerra. ¿Por qué entraron? Por Pearl Harbor. Si no, no hubieran entrado. Es decir, Estados Unidos siempre ha tenido una vocación aislacionista. ¿Y qué ha pasado? Que el presidente Truman, optó por el intervencionismo. Voy a controlar ese Rimland, esa tierra, ese anillo interior. Es donde están desplegadas todas las tropas norteamericanas. Y era un poco por el miedo a Rusia en ese momento. Exactamente. Y eso es lo que... Ahí nace la teoría, la estrategia de George Kennan, que es la de la contención, crear un cinturón alrededor de la Unión Soviética para que no se pueda expandir. Hay que decir que esta estrategia le ha permitido a Estados Unidos crear la OTAN. Vamos, la OTAN se creó por acuerdo de todos, la iniciativa fue de Canadá, no fue de los Estados Unidos, pero le ha permitido desarrollar una tecnología, es verdad, ha gastado mucho dinero, lo vamos a ver, en defender Europa, ese Rimland, pero eso también le ha permitido ser el líder tecnológico, el líder económico, le ha llevado ahí. Pero la conclusión a la que ha llegado eso, cuando terminó la Guerra Fría y ya no era tan necesario no era necesario ese cinturón, quedó como hegemón único, como la potencia hegemónica única. Y se consideró en la obligación, nos consideramos en la obligación de pacificar el mundo, de intervenir especialmente en aquellas zonas más próximas. Eso a Estados Unidos y a nosotros, pero sobre todo a Estados Unidos, le ha costado muchísimo dinero, más de 2 billones europeos del Tesoro, le ha costado más de 7.000 vidas de soldados, de militares. Entonces ahí lo que yo llamo ha surgido un cansancio estratégico.
Y el final de la Guerra Fría dio lugar también, permitió la globalización. Si no hubiera caído el muro de Berlín, podría haber habido dos globalizaciones, una en el este y otra aquí, pero desde luego una no. Y esa globalización ha llevado a deslocalización de empresas. Y hay todo el cinturón del óxido, Chicago, todas estas zonas que han perdido mucho empleo, sobre todo la industria automovilística. Se junta todo eso y los americanos dicen: yo estoy harto de gastar dinero y vidas para defender lo que no es mío, quiero volver al aislacionismo. Y de esa idea de ahí surge la figura del presidente Trump, por eso le votan. Y ahí pasas a la idea de la isla, ¿no? Exactamente. El Spigman dice: hay 5 grandes islas mundiales, o continentales, dice él. 5 grandes islas continentales: América del Norte y Eurasia en el hemisferio norte. En el hemisferio sur, América del Sur, África y Australia. Y entonces él dice: me voy a controlar mi isla continental. ¿Cuál es su isla continental? Pues esta que vemos. Pero ahí entra Canadá, entra Groenlandia, entra México y llega hasta el Canal de Panamá. Y el Golfo, que para nosotros es el Golfo de México, él dice: no, ese es el Golfo de Norteamérica. Verán que esto todo tiene sentido. ¿Y por qué no le ha dicho a México: tienes que formar parte como Estado, como un Estado más? Hombre, porque son diferentes culturas, diferentes idiomas, cosa que sí que le ha dicho a Canadá: tienes que ser el Estado número 51. ¿Y cuál es la estrategia de la isla? O sea, pues vamos a ver la estrategia hacia Groenlandia. ¿Qué es Groenlandia? Esto es. Groenlandia es una isla inmensa que solo tiene 57.000 habitantes, que están en la costa oeste, la única que no es escarpada. Esa isla, con esos 57.000 habitantes, desde hace 600 años es danesa. Y sus 57.000 habitantes viven de la pesca. Pero para que su nivel de vida sea equiparable a los de Dinamarca, a la metrópoli, Dinamarca todos los años les aporta subvenciones entre 600 y 1.000 millones cada año. Con lo cual, ellos tienen el nivel de vida de un danés del continente europeo. ¿Pueden ser independientes? Pueden ser independientes. La Constitución de Dinamarca de 2009 les permite a Groenlandia hacer un referéndum y, si gana la independencia, declararse independiente. ¿Son independentistas? ¿Cuál es su pensamiento? Son independentistas, pero no les interesa ser económicamente independentistas. Esa es la clave. Pero son independentistas. Tampoco quieren que los gobierne Estados Unidos. Ahora, superar esos 1.000 millones, que por otro lado, 1.000 millones ya ofreció por Groenlandia Truman. Y Dinamarca se negó, como es lógico. Aquí Trump, que está acostumbrado como buen mercader, diría yo, a lanzar en el regateo órdagos muy fuertes, dice: no descarto la invasión. Es paradójico. ¿Quiénes han sido históricamente los países más aliados de Estados Unidos? Canadá, Reino Unido y Dinamarca. Si ustedes ven quién se fue por ejemplo, a Afganistán cuando el atentado contra las Torres Gemelas, la OTAN le dijo: cuenta conmigo. Y Estados Unidos le dijo: no, muchas gracias. Que tengo la experiencia de la guerra por comité en Kosovo y he salido hasta el gorro de que me pusierais cortapisas a lo que yo quería hacer. Me voy con los míos. ¿Y los míos quién son? Estos que acabo de citar. Y un pequeño grupo de polacos. Nada más. Bueno, pues es paradójico que los aliados más estrechos ahora se sientan amenazados. Dinamarca tiene un plan ahora para construir 30 y tantos barcos. ¿Con eso podría defender Groenlandia frente a Estados Unidos? No. Pero es evidente que les está mandando un mensaje a los de Groenlandia, a los habitantes de Groenlandia. En Groenlandia hay una base americana, Pitufik. Es una base con radares.
Porque si vemos el mundo en este plano, que es un plano de una visión polar, ¿quién es el vecino de Estados Unidos? Rusia. Ahí tienen Alaska y pegando está Rusia. Si hubiera un día un ataque nuclear, los misiles no van por el Pacífico, los misiles van por el Ártico. Y el tiempo que se necesita para que un misil lanzado por Rusia impacte en una ciudad norteamericana es de unos 20 minutos, o era de unos 20 minutos, porque Rusia está desarrollando continuamente misiles hipersónicos y está acortando esos tiempos. Entonces, más que ya no solo necesita radares en Pitufic, necesita también desplegar misiles antimisiles y necesita también poner ahí misiles para amenazar a Rusia. Pero les voy a decir una cosa, el enemigo de Estados Unidos no es Rusia, el enemigo convencional. Por eso, para Trump hay que pacificar urgentemente la guerra de Ucrania al precio que sea. Pero antes de pasar a Ucrania, que te preguntaré, en Groenlandia estratégicamente es defensa, ¿hay minerales también? Hay de los 35 minerales estratégicos para la Unión Europea, de los 34 minerales que necesita la Unión Europea y que son estratégicos para la Unión Europea, 25 están en Groenlandia, 25 de 34. Y luego hay un tema también importante, que son las rutas polares. Se está deshelando en verano el Polo Norte y en verano se abren las rutas. Y claro, se acortan las distancias de navegación en el Pacífico, se acortan a través de esas redes polares. Y ahí Estados Unidos quiere, por un lado, cortar el paso en lo que pueda a China y, por otro lado, hay que repartirse los minerales, toda la riqueza del Polo Norte. ¿Cómo crees que evolucionará el tema de Groenlandia? El tema de Groenlandia, yo creo que van a intentar convencer a los 57.000 groenlandeses que es fácil económicamente. Yo creo que no se van a dejar convencer fácilmente los 57.000 groenlandeses. Aunque económicamente puede llegar un momento en que al final todo tiene un precio. Y ellos pueden declarar la independencia. Y al final encontrar un acuerdo con Estados Unidos de forma que les beneficie económicamente y geopolíticamente. Antes de irnos de esta foto, antes de venir a Europa y hablar de Ucrania y la OTAN, Canadá, que es un aliado, mucho más que aliado, es casi como una doble nacionalidad, ¿no?, para los americanos. ¿Y por qué esta belicosidad en este momento? Un poco porque entra dentro de esa isla continental, también porque el país más grande del mundo, todo el mundo sabe que es Rusia, pero el segundo más grande del mundo es Canadá. Y en recursos, al final, una de las cosas que hemos aprendido de la guerra de Ucrania es que cuando intentas bloquear a un país económicamente hay que tener mucho cuidado, porque cuando es tan grande como Rusia o como Canadá, muchos recursos, o como Ucrania, que Ucrania es el segundo país más grande de Europa si contamos la Rusia europea, sí, pues resulta que al final recibimos muchísimos recursos de ahí, compramos muchos recursos. Miren, les daré un dato. Entre Ucrania y Rusia exportan 1/3 de todos los cereales que se exportan en el mundo, 1/3. ¿Saben quién es el primer comprador de cereales a Ucrania del mundo? China. China es el primero. Ya, esto no es ningún. ¿Saben quién es el segundo? España. España. Uno que ahora coges el coche, te das una vuelta por la meseta y dices, pero si nosotros tenemos aquí cereales para aburrir. No. Maíz, por ejemplo, somos muy escasos en maíz y se necesita para hacer los piensos, para los cerdos, para los pollos. Y ese es el motivo por el que nosotros aquí hemos sufrido incrementos del coste de la vida en esos aspectos. Fertilizantes. Nosotros los fertilizantes los traemos, la materia prima viene en gran medida
viene de Rusia, una de las principales empresas. Pero con el tema de Canadá, si al final lo que quieres es construir tu isla y eran bastante amigos, ¿por qué se dedican a darles golpes y a insultarles? Que ahora, por lo visto, los canadienses, que eran los primeros visitantes turistas de Estados Unidos, han dejado de ir en masa a Estados Unidos. Bueno, una de las cosas que caracteriza al presidente Donald Trump es su impetuosidad a la hora de legislar. Un dato, el día que tomó posesión, el 20 de enero, de febrero, si no recuerdo mal, que tomó posesión de la Casa Blanca, bueno, de Estados Unidos, de la presidencia, se fue a la Casa Blanca y firmó 70 y tantos decretos. Eso, para alguien que conozca un poco cómo funciona un gobierno, yo hablo, por ejemplo, del gobierno en España, la ley de gobierno, toda legislación, cualquier hecho legislativo, te exige que lleve una memoria económica, de impacto económico, una memoria de impacto legislativo, cómo va a afectar a otras, una memoria que se pasa, la legislación la hace un ministerio con sus funcionarios, pero al final se pasa por todos los ministerios para que cada uno evalúe. Es imposible materialmente hacer 70 decretos sin contar con los funcionarios que te tienen que dar los datos. Bueno, pero tendrá esos datos. Si no era el presidente hasta el día anterior, puede tener datos puntuales, pero hacer todo ese trabajo, eso es imposible. Me parece que eso es imposible. Por lo tanto, ¿qué hace? Pues toma decisiones y eso sí, si luego ve que tiene efectos negativos, las pausa o da marcha atrás. No le duelen prendas. Entonces, con Canadá no ha calculado bien. Lo primero que ha pasado es que ha trastocado el resultado electoral de Canadá. Es decir, Trudeau, su partido ya estaba muy quemado y mira por dónde otra vez a los laboristas les ha dado oxígeno y han ganado las elecciones, cosa que no beneficia a la estrategia del presidente Trump. Se hubiera entendido mejor, seguramente, con un partido de derechas que no con uno de izquierda y derecha moderada, pero esa es la situación. No mide mucho las consecuencias, pero tampoco le importa luego rectificar y ajustar. Los aranceles va a negociar con todo el mundo, está negociando ya con China y llegará a acuerdos y bueno, vamos a ver si... Vamos a pasar a Europa. Bueno, ese es el siguiente problema. ¿Quién paga? ¿Quién paga lo que cuesta la seguridad de Europa? Lo que cuesta la seguridad de Europa son dos cosas. Uno es la protección convencional. Estados Unidos tiene en Europa 80.000 hombres. El ejército español no llega a 120.000. Todo el ejército español. Los Estados Unidos tienen desplegados más de 80.000. Bueno, en 2014, Obama, no Trump, Obama ya les dijo a los socios: oye, aquí todo el mundo tiene que hacer un esfuerzo parecido, porque yo pongo mucho dinero en vuestra seguridad y vosotros, pues hay de todo, pero hay países que ponen muy poco. Hay que decir que España siempre ha estado en la cola, en el penúltimo lugar. Detrás hemos tenido algunos años a Luxemburgo y a Bélgica, otros años solo a Luxemburgo, por ahí andamos. Bueno, aquí los tienes abajo del todo ahora. Bueno, ahora somos lo último de lo último. Porque en 2014 Trump ponía del Producto Interior Bruto más grande del mundo, como es el suyo, ponía el 3,71% para toda su seguridad, pero gran parte la empleaba aquí en Estados Unidos, en Europa. Ahora ya en este año, en 2024, ya gasta el 3,38%. Ha bajado el gasto. En cambio, casi todos los países ya están superando el 2%, que es lo que se acordó en esa cumbre de Gales. Se acordó que en 10 años todo el mundo tenía que tener como mínimo poner el 2%. Como mínimo, como mínimo.
Hay que decir que Europa, el Parlamento Europeo ya ha dicho, eso era para la OTAN, pero también es para Europa. Mínimo 2%, que se va a quedar corto. Ahora ya están hablando del 3%. España estábamos en el 0,92 y hay que decir que en 2018 era el 0,94. Y en 2024, como los presupuestos no ha habido presupuestos nuevos y el PIB ha ido afortunadamente subiendo, pues el 1,28. Este año el presidente ayer presentó en el Parlamento un plan para llegar al 2% ya. Difícil de cumplir, pero bueno, no quiero entrar. El tema este es un tema económico, que es el tema de quién paga el gasto, que yo siempre he pensado que lo que teníamos que hacer en Europa era decir directamente a los americanos que en lugar de gastar más en nuestros propios ejércitos, que le pagábamos directamente para que ayudarles en el gasto de los 80.000 soldados y todo el gasto que tienen. Pero hay los aranceles, que es el siguiente tema, que tiene que ver también con este componente económico del gasto militar, sí, ¿o no? Sí, el presidente Trump pretende equilibrar el exceso de gasto que tiene por nuestra seguridad a través de los aranceles. Y entonces la diferencia de importaciones y exportaciones entre Europa y Estados Unidos no es tanta. Es ligeramente a favor, como muy bien sabes, es ligeramente a favor de la Unión Europea. En maquinaria a favor de Estados Unidos, en servicios a favor de Estados Unidos, pero en maquinaria, en equipos, está a favor de Europa. Y en el cómputo total, ¿Y cómo encajas los aranceles y toda esta locura que hemos vivido hace nada con ese día que salió con las tablas, que bajó de la montaña con las tablas y le puso arancel hasta una isla que solo tenía pingüinos? ¿Cómo encaja eso con este tema geopolítico? Bueno, lo voy a exponer con una anécdota que es real, ¿no? Y es que en una cumbre de la OTAN, Trump le dijo a la señora Merkel: Ángela, lo digo porque yo lo vi, yo estaba presente, Ángela, sois unos ladrones los alemanes, pero con estas palabras, sois unos ladrones porque mientras tú, estamos hablando de 2018, mientras tú haces negocios con el gas ruso y con los rusos, el vicepresidente de Gazprom es un alemán, es Schröder, y tienes una energía barata a través de lo que era Nord Stream 1 en ese momento. Tú fabricas esa energía barata, fabricas tus Mercedes y fabricas tus BMWs. Y luego y los vendes a los americanos, me haces una competencia desleal a los Chrysler, a los Ford, a toda la empresa de automovilística norteamericana, y esos americanos te pagan tu seguridad frente a los rusos. Sois unos ladrones. Y eso cuando surgió la invasión rusa en Ucrania nos dimos cuenta que era verdad. O sea, que estaban enchufando directamente al oleoducto, ¿no? Bueno, doy otro dato. España tiene 7 plantas de regasificación para convertir gas natural licuado, que viene por barco, en gas natural. 7. Somos el tercer país del mundo en plantas de regasificación. Reino Unido tiene 3, Francia tiene 3, Italia tiene 3. Son los que más tienen en toda Europa, al margen de España. Alemania no tenía ninguna. Cuando se dinamitaron el Nord Stream 1 y 2, Alemania se quedó sin gas. Y entonces montó una planta flotante, convirtiendo un barco regasificador, digamos, en planta, y entre otros, España nos dedicamos ahora a revender gas, a constituirnos en el almacén, no solo para Alemania, sino para todo Centro Europa. Vamos a Ucrania. O sea, que eso fue un shock. De repente los rusos, era una guerra que no se había parado nunca, pero bueno, hacen
vuelven a... Santiago, permíteme, me has hablado de aranceles y permíteme vale. solo esta... el problema, el error, uno de los errores de Trump es que a veces no evalúa bien que vivimos en un mundo globalizado ya y que ya las cosas no se fabrican en un sitio. Por ejemplo, los microchips. Todo el mundo lleva aquí seguramente un móvil. Pues el móvil está hecho con microchips. Y los microchips se fabrican, el 68% de los microchips del mundo, de menos de 6 nanómetros, se fabrican en Taiwán. La mayoría por una empresa que se llama TSMC. De ahí la importancia de si mañana hubiera una invasión china de Taiwán. Luego te voy a preguntar por China, pero bueno, yo creo que si hay una invasión se queda en Taiwán en 10 minutos y, bueno, y nadie dice nada. Luego hablamos, cuando toque China, entonces hablamos de eso. Este es un tema importante. Hay que decir que TSMC ya está construyendo 2 fábricas en Estados Unidos, porque Estados Unidos porque los europeos, por ejemplo, no sabemos hacer microchip de menos de 6 nanómetros. Paradójicamente dice, bueno, ¿pero lo hace todo Taiwán? No. La fábrica de las impresoras para hacer todo eso, la empresa es holandesa, es de, bueno, una escisión de SML, de Philips. Así que el mundo esté globalizado, uno hace una cosa, otro hace otra y otro hace otra. Los Tesla, famosos de Elon Musk, la mayor parte de las baterías para los vehículos, las baterías de litio para los vehículos, se fabrican en China. Entonces, casi el 40% de las fábricas de las baterías del mundo están fabricadas para los coches, están fabricadas en China. Así que, si se compran un vehículo, un Tesla, muy probablemente lleve baterías chinas. Es ya muy difícil aislarse, ir a una autarquía. Ahí está el problema. Y hay tu vaticinio con los aranceles que se tendrán que poner de acuerdo. Totalmente. Pero eso Trump lo sabe. Y entonces dispara por alto. Esto es como cuando uno va a las medinas y pregunta cuánto vale esto. El vendedor siempre dispara por alto y empieza el regateo. Ese es Trump. Ese es Trump. Lo dice de forma muy brusca. Me vendréis a besar no sé qué. Pero este es el... Bueno, eso ya es bastante alto. Vamos a Ucrania. Vamos a Ucrania. Bueno. Un poco desde el principio, porque un poco la tesis ahora de Trump es que casi que los rusos eran los dueños de Ucrania o sea, ha cambiado mucho la tesis de ahora cuando la invasión, ¿no? Cuando reaccionó Estados Unidos es el que ha mantenido las posibilidades de defender ese frente. Si no hubiera sido por Estados Unidos, hubieran durado 2 días, ¿no? ¿O no? Es difícil. Hemos puesto nosotros un poquito más, se ve en la gráfica, los azules somos nosotros. El dinero que le hemos dado nosotros a Ucrania sumando armamento que en el 78% lo hemos tenido que comprar en Estados Unidos, porque las fábricas europeas no están capacitadas o no dan abasto. Hay fábricas, pero no. 78% nosotros ponemos el dinero y encargamos la compra a Estados Unidos y se manda a Ucrania. Y luego hay otro componente en el dinero que es lo que se llama la ayuda humanitaria. Rusia lo que ha hecho ha sido atacar sistemáticamente todos los centros de producción de energía eléctrica. El 80% de los centros han sido atacados. Y para que no se mueran de frío los ucranianos, a continuación hay que reconstruirlo. Eso va en ayuda humanitaria. Estados Unidos, el Estados Unidos de Biden, también ha estado poniendo más dinero en ayuda militar que en ayuda humanitaria. Trump paró todo. Ahora ha habilitado ya algunos créditos de ayuda militar. De ayuda humanitaria es que la ha borrado del mapa, no para Ucrania, para el mundo entero. O sea, la UNRWA, la agencia, no me acuerdo ahora cómo se llama, es que no es la UNRWA, de ayuda humanitaria, la ha quitado de en medio. Elon Musk, en su sistema de ahorro, pues es una de las primeras cosas que ha quitado. Entonces, en efecto, Trump, ¿qué le pasa? Que mira a Rusia y dice, vamos a ver,
este no es mi enemigo convencional. Convencionalmente, en el único sitio que somos vecinos es por el norte, y por aquí convencionalmente, con carros de combate, por ahí no se puede atacar. Ese es el problema de los europeos. Es mi enemigo, es mi amenaza nuclear. Y un conflicto como el de Ucrania me pone más en peligro, porque pone más, acerca más la posibilidad de un lanzamiento de una bomba nuclear. Entonces Trump, su idea es, esto hay que pararlo. Y entonces empieza a encontrar pues, razones para pararlo. Los rusos dicen, Rusia siempre acaba las guerras que empezaron otros. Esto me lo decía el otro día un ruso. Y dices, ¿me estás hablando de que esta guerra la hemos empezado los europeos, la OTAN, la Unión Europea? Sí. Hombre, no me fastidies. Esta guerra empezó en 2014, los europeos no le hicimos ningún caso, eso ya lo digo yo, el reglamento de sanciones de Rusia no es de 2022, es de 2014, y les digo que en 2014 todas las sanciones que había a los oligarcas y demás, pues yo creo que la mayoría en toda Europa no se aplicó, así de claro lo digo, y en España tampoco. Ahora sí, España ahora mismo tiene congelado bienes de oligarcas rusos por valor de 1.000 y pico millones. Ahora mismo sí. Y hay prohibición de importar petróleo ruso, no gas, que en las noticias de prensa siempre sale. España, que antes importaba un 9% de gas de Rusia, ahora importa un 12%. Cierto. ¿Pero por qué? Porque nosotros ahora, primero, el gas no está sancionado. Y nosotros ahora no compramos gas solo para España, compramos gas para España, para Marruecos, que le metemos por el gaseoducto del Magreb. Como ya Argelia no le da gas, nosotros le vendemos gas a Marruecos y le damos gas a toda Centro Europa. Con barcos, es decir, nosotros nos constituimos en almacén. Así que tenemos que comprar más gas del que comprábamos antes. Y como no está sancionado Ucrania, y tampoco interesa sancionar en todo, porque es que entonces subimos los precios, nos pegamos un tiro en el pie. Hay que balancear siempre. En esta situación que estamos ahora mismo, aunque el tema de Ucrania se ha quedado un poco fuera de las noticias, de los titulares, porque luego el tema de los aranceles pues ha superado todo esto y ha quedado ahí, ha sido menos actual, se puso de actualidad el día de la reunión en el despacho Oval Sí. Cuando hablaban del traje de Zelensky y todo esto, pero o sea, realmente donde estamos ahora, ¿qué posibilidades hay para que haya una paz y sobre todo qué tiene que pasar o qué le vale a Rusia para... A ver, Rusia parte de un principio. Yo negocio a partir de que tú aceptes que el territorio que yo ya he conquistado, ese es mío. Ya les he dado el pasaporte a todos los que viven allí y ya he impuesto la lengua rusa y de esto ya no hablamos. Claro, Zelensky dice, no, yo me siento a negociar para recuperar todo el territorio, incluido Crimea. Bueno, ya tenemos el primer problema. Rusia, ¿de qué quiere negociar? Me quedo con lo mío y tenemos para negociar. Que me tienes que devolver Belgorod, porque ahí Ucrania, Zelensky, para tener algo con qué negociar, ha conquistado una parte de territorio ruso. Ruso. Eso es, me tienes que devolver eso. Y luego tenemos la central de Zaporilla, con 6 reactores, que está en manos rusas. Rusia, en su ánimo de doblegar la voluntad de los ucranianos, fue lo primero, las 2 primeras cosas que conquistó fue Zaporilla y un embalse, que es el de Kajovka, que ahora explicaré la importancia que tiene ese embalse. Zaporilla, ¿qué pasa? Trump dice, yo me encargo de la energía, yo me lo quedo yo. Bueno, Zelensky dice, es que no voy a estar en manos ahora de los americanos. Este es otro de los temas que hay que negociar. ¿A cuánto de energía da Zaporilla al resto de Ucrania? Pues antes le daba casi el 50% de la energía que consumía. Es la central nuclear más grande de toda Europa, con 6 reactores. Ahora no funciona. Ahora quien le da electricidad a Ucrania es ellos mismos y Europa, que le inyecta electricidad. Bueno, luego Crimea. Crimea
en 2014 ya se lo quedan los rusos, pero Crimea no tiene agua. Y entonces tiene un canal, esa línea azul, que viene desde el río Dnieper, tiene un canal que entra hasta ahí. Los rusos han construido en el mar, en el estrecho de Kel, aquí, entre Rusia y la península de Crimea, han construido un puente de 20 kilómetros y por ahí meten gas, meten electricidad, meten carretera y ferrocarril. Pero no pueden meter un canal de agua por un puente. Así que lo primero que conquistaron, porque los ucranianos cuando se quedaron con Crimea, lo primero que hicieron fue cortar ese canal para que no entrara agua. Así que ese canal para ellos es vital. Hombre, se puede resolver diciendo, tú me garantizas que me va a seguir entrando agua y así no me tengo que quedar con Kazovka, pero este es uno de los temas. ¿Cuál era la idea original, que ya está clara, de Putin? Putin lo que quería era quedarse con toda esa parte que está en amarillo, pero llegando hasta el final, hasta Moldavia, donde está Transnistria, que ya es de Rusia, que ya la tiene Rusia. Es un territorio moldavo, pero que de 500.000 de habitantes, pero que cuando se independizó Moldavia, estos dijeron, no, yo prefiero seguir bajo pabellón ruso. Y lo que quería era quedarse con Odessa, llegar hasta Transnistria, y se queda sin salida al mar Ucrania. Y Ucrania vive fundamentalmente de la exportación de cereales. Exporta, en condiciones normales, 22.000 millones de toneladas al año de cereales. Si no tienes un puerto, se ha intentado exportar cereales por ferrocarril, por camiones. No se puede sacar esa cantidad de cereales si no es por barco. Entonces necesitan tener acceso al mar. Odessa les proporciona ese acceso al mar. Pero la idea original de Putin era, me quedo con todo el sur, pongo en Kiev un gobierno prorruso, quito a Zelensky, por eso hubo un ataque hacia allí, y ya está, no quiero más, no me quiero quedar con todo el una pregunta, ahora mismo a pesar de la guerra, Ucrania sigue pudiendo vender, pues sí, no, no porque no hay el acuerdo del grano del Mar Negro, bueno, eso Rusia lo echó abajo, y el primer año sí que se vendió grano, pero ahora mismo no se puede exportar nada. Por otro lado, como se ha minado, Rusia ha minado gran parte del territorio ucraniano, ha perdido aproximadamente el 25% del territorio cultivable. Ucrania lo ha perdido, se recuperará el tema. Pero eso es del frente hacia Rusia o del frente del río, es de la otra zona. Es de la otra zona. Entonces, este territorio es como el 20%. ¿Están hablando ahora mismo rusos y ucranianos o no? No. Cuando hay negociaciones de paz, tampoco están en la misma sala. Estados Unidos habla primero con unos y cuando ha terminado de hablar con unos, se va a la otra sala y habla con los otros. No están nunca en la misma sala. ¿Tu pronóstico respecto a una solución que puede ser un alto el fuego, no un acuerdo de paz, cuándo sería? A ver, yo creo que a Estados Unidos le interesa que Ucrania no pierda todo ese territorio, porque Estados Unidos quiere cobrar la ayuda que le dio. ¿Y cómo lo cobra? Sí, lo dejaron muy claro Quiero la explotación de las tierras raras, pero es que gran parte de las tierras raras está en territorio que está conquistado ahora por los rusos. Entonces, si le interesa a Estados Unidos, le interesa llegar a un acuerdo. Ahora bien, las tierras raras no están en la península de Crimea. Y Trump ya ha dicho, bueno, oye, a Zelensky, la península de Crimea, tendrás que renunciar a ella. Y es verdad que la lógica te dice que sí, que vas a tener que renunciar a algo. Y gran parte de eso. ¿Qué otra cosa va a ser difícil recuperar? Pues el mar de Azov ahora es un mar interior de Rusia. Y Rusia quiere que siga siendo un mar interior. Por eso fue muy importante la guerra en Mariupol. Y Mariupol se ha hecho nueva ya y Rusia no va a devolver Mariupol. Entonces,
Ese es un y desde el punto de vista militar, porque llevamos unos años, al principio había como un fracaso del ejército ruso, pero ahora mismo el ejército ruso está ganando. O sea, ¿cómo es aparte de haber cambiado mucho, está el tema de los drones y demás? Sí, bueno, esta ha sido una guerra para estudiarla militarmente por arriba, por abajo, porque es una guerra que ha cambiado profundamente, pero tiene cosas muy antiguas, ¿eh? Ha sido una guerra de artillería, donde el problema que hay es que los rusos tiran, se calcula, unos 10.000 proyectiles diarios. Y es que Ucrania no tiene munición, tiran en la proporción de 10 a 1 los rusos. Por cada 10 proyectiles que tiran los rusos, Ucrania tira 1. ¿Por qué? Porque no tiene. Nosotros cuando... ¿Y por qué con esa superioridad el frente no avanza más rápido? Porque ha sido un frente que está muy estabilizado, donde a pesar de la teórica superioridad aérea que tienen los rusos, no se atreven a volar por los misiles que hay, no se atreven a volar, y entonces los frentes están absolutamente estabilizados. Pero en este momento con una ligera ventaja para los rusos. Por eso Putin no tiene prisa en sentarse a negociar. El que tiene más prisa es Zelensky, porque si no se recibe la ayuda, si pierde la mitad de la ayuda que le daban los americanos, la situación es muy, muy complicada. Pero los americanos no van a renunciar a que los europeos pongan más dinero y me sigan encargando más material a mí, el negocio. Y todo esto, que al final es una parte, volvemos a la OTAN, y a la OTAN y al acuerdo geoestratégico. Unión Europea. OTAN y Unión Europea. ¿Qué problemas? Esto es muy importante tener una visión clara a los europeos. Para los europeos. A ver, los europeos hemos perdido confianza en que Estados Unidos nos va a defender pase lo que pase. La razón es que Putin te dice, si usted no cumple con el 2%, yo, si le atacan, tampoco tengo por qué cumplir con el artículo 5 del Tratado de Washington. Bueno, Trump. He dicho Putin, no, Trump. Entonces, estas cosas generan desconfianza, generan mucha desconfianza. Y entonces los europeos, que tenían ya, antes de que llegara Trump, ya tenían una estrategia de la brújula estratégica, el Strategic Compass, para hacerse más autónomos, pues ahora han acelerado. Y hay que acelerar. ¿Cuál es el problema de los europeos? La cohesión. La cohesión. Antes solo había una nota discordante, que era Orbán, Hungría, pero ahora en Rumanía acaba de salir a ganar otro prorruso, y ese es el problema de la Unión Europea. La Unión Europea tiene que aprovechar esta crisis porque ya sabe que se tiene que defender ella sola, pero no puede defenderse hoy por hoy, ni en los próximos 10 años sola, sin Estados Unidos. No lo puede hacer. No tiene la tecnología ni los medios para hacerlo. Nosotros no fuimos capaces, los europeos, no fuimos capaces de parar la guerra en Bosnia, y hasta que no intervinieron los americanos no hubo forma. Yo creo que tú, que te he leído en el ABC, decías que Europa tiene en la parte militar 3 problemas: el gasto, o sea, su capacidad, luego la coordinación, o sea, el no tener un único ejército, sino tener 27 y el Reino Unido, que en esto sí que está con Europa, 28. Y luego el tema nuclear. Exactamente. Entonces, lo que dice el artículo 42.2 del Tratado de la Unión es que la Unión Europea elaborará una política común de seguridad y defensa que conducirá hacia una defensa común, que es el ejército europeo. Pero en este momento el ejército europeo nos olvidamos de él, empezando por Francia. Francia ya estuvimos en el año 53 a punto de crear un ejército europeo, y cuando llegó el tema a la Asamblea francesa, que eso es una pérdida de soberanía muy importante. Los ejércitos son la última ratio regis, la última razón de los reyes, es lo último que me queda para controlar, para poder ser soberano, es el ejército. A eso no renuncia casi ningún país. Estamos muy lejos de eso. ¿Qué podemos aspirar? A tener un ejército
a tener 27 ejércitos con el británico 28 que trabajen de forma colaborativa, que eso es la OTAN. La OTAN sabemos trabajar de forma colaborativa, utilizando los procedimientos de la OTAN. ¿Pero qué necesitamos? Cubrir todas las carencias de capacidades que en la OTAN las pone Estados Unidos y la Unión Europea no las tiene. Por ejemplo, todo lo que los militares llamamos ISTAR, que es inteligencia. ¿Quién le proporciona la inteligencia a Ucrania? Estados Unidos y un poquito el Reino Unido, pero Estados Unidos. Los sistemas de mando, control y comunicaciones. ¿Quién le proporciona a Ucrania el sistema de mando y control? Elon Musk. Vamos a ver. No es que eso... Elon Musk, Starlink, tiene un contrato con Polonia. Y Polonia, ese contrato lo pone a disposición de Ucrania y a través de los satélites de Starlink se establecen todas las comunicaciones. Bueno, Europa no tiene un sistema de mando y control, no tiene cuarteles generales, no tiene nada. En la OTAN sí hay una estructura militar. Eso hay que crearlo en Europa. Pero sobre todo, la carencia más grande es la tecnología, la tecnológica. Estados Unidos nos lleva en algunas cosas 10 años de tecnología por delante. Y es muy importante tener una tecnología que sea, que tú seas el soberano de esa tecnología, que no te la puedan condicionar cuando la vas a utilizar. Y el problema que tiene Europa es que eso es industria de defensa, y la industria de defensa está muy fragmentada en Europa. Les pongo un ejemplo. Estados Unidos tiene un carro de combate, un modelo. En Europa hay 12. No, ahí no hay forma de hacer economía de escala. Esos 12 carros, esos 12 modelos salen más caros que el carro americano. En Europa hay 7 modelos de fragata diferentes. Estados Unidos tiene 3, pero tiene 3 con toda lógica. El modelo de los 90, el modelo del año de 2010 y el modelo de 2020. Vamos, a lo mejor me estoy equivocando del 80, del 90 y 2010. En Europa hay 7 modelos. Esto hay que ponerse de acuerdo y hay que crear economías de escala. ¿Esto es fácil? No, esto no es fácil. Pero Europa cree haber encontrado una fórmula. Y es, yo pongo el dinero, por de pronto 150.000 millones. Año. Diseño unos programas de interés común y qué país se apunta. Y lo hacemos en colaboración. Este es el proyecto europeo. Y yo creo que esto puede ser muy bueno si entendemos bien el problema que tenemos. Pero tu vaticinio con la OTAN es que no romperemos, ¿no? Entiendo. A ver, yo creo, mi vaticinio es que se va a crear una OTAN a 2 velocidades. A ver, yo creo que con el tiempo nosotros tenemos que intentar alargar la OTAN tal y como está, todo lo que podamos, porque es la seguridad de Europa, la OTAN. No, Europa no tiene paraguas de seguridad frente a Rusia sin Estados Unidos, así que hay que intentar alargar. El que esté pensando en, perdónenme, mandar a hacer puñetas a Trump, porque a veces es lo que le pide a uno la víscera, no, ese no es el camino. Hasta que tú no tengas la tecnología y los medios, hay que ser conscientes de que o sea, que a lo mejor lo de Kikma y esto, habrá que hacerlo. Claro, el tema es que puede ser que Trump llegue un momento en que diga, bueno, mire usted, yo voy a utilizar el artículo 5 del Tratado de Washington, que es, si atacan a uno es como si hubieran atacado a todos, siempre que se den unas circunstancias. Y si no, pues no. Entonces iríamos a una Europa retocada, a una OTAN, retocada. Yo creo que eso puede llegar a ser. Lo que desde luego el interés de Estados Unidos desde hace ya tiempo, su centro de gravedad geopolítico ya no es Europa. Es el Indo-Pacífico. Bueno, no quería dejar de preguntarte por China. Estamos un poco avanzados de tiempo, pero China es... Vamos a China. China tiene una estrategia del muy largo plazo, concretamente la estrategia es que antes de 2049, que es el centenario de la fundación de la República Popular China, tiene que ser, antes de esa fecha,
líder económico mundial. Eso, según se mida, y aquí no voy a entrar yo, no me voy a meter en ese charco estando tú aquí, anda cerca de conseguirlo. Líder tecnológico mundial. En algunas parcelas ya tiene mejor tecnología que Estados Unidos, pero en la gran mayoría de las parcelas la tecnología norteamericana es mucho mejor. Y de ahí que el presidente Trump se ha rodeado de un vicepresidente como es Vance, que prácticamente se lo han designado en Silicon Valley. Era el hombre de todos, de los de PayPal, ¿no? Exactamente. De Musk y de... Exactamente. Y se ha rodeado los primeros días con Zuckerberg, con el de Amazon, en fin, con todos ellos. Para Trump la tecnología es clave. Y ahí nosotros también, los europeos, tenemos que ponernos las pilas. Los chinos también quieren ser los líderes militares, pero no un líder militar que tiene desplegadas tropas como Estados Unidos, sino tiene desplegadas tropas en puntos claves y controlar toda su área, pero controlar como si fueran mares interiores, y eso ya lo está haciendo. Hay muchísimas islas en disputa en el mar de China, y lo que hace ahora China es que isla que está deshabitada, va él, monta una base, y el que proteste que venga a contármelo, por hechos consumados. Y líder político, ¿qué se entiende por líder político? ¿Que nos vamos a transformar todos en países comunistas? No. Líder político en el sentido que decía Madeleine Albright, que era la secretaria de Estado de Clinton, que decía que Estados Unidos era la nación imprescindible. Nada en el mundo se podía hacer sin la participación y el visto bueno de Estados Unidos. Y es verdad, si miran los acuerdos de paz, generalmente se firmaban acuerdos de Camp David, Dayton, en fin, Estados Unidos estaba y está en todas las... es el perejil de todas las salsas. Eso quiere ser China para 2049. Por supuesto, ahí entra que Taiwán, en esta legislatura, que termina dentro de, no llega a 3 años, tiene que ser China. China nacionalista. Pero entendamos qué significa esto. Para Xi Jinping, que Taiwán sea China, de la República Popular China, es que cambie la bandera, que ponga la bandera roja de la República Popular, y que el ejército sea el de la República Popular. Por lo demás, puede seguir teniendo relaciones internacionales, relaciones exteriores, entendiéndose con quien quiera, vendiendo lo que quiera. ¿Cuál es el problema? Hombre, que hay una experiencia que es Hong Kong. Y eso se hizo en Hong Kong, pero cuando empezó hay que hacer elecciones, China te dice, no, este candidato no puede ser candidato. Y entonces al final hay elecciones, pero sale un candidato controlado por China. Bueno, pero parece ser que ya la población de Taiwán es China continental, o sea, les han colonizado, ¿no? Sí, en la medida que, pero por el momento... Incluso que en unas elecciones tendrían... Podría. Incluso sin hacer trampa. Es difícil, ¿eh? Es difícil porque la diferencia de nivel de vida de un taiwanés con respecto a un chino continental es de tal diferencia que es muy difícil que ellos mismos digan no quiero incorporarme. Lo que sí que es verdad es que ellos saben que si gana un candidato que declara la independencia, porque nadie ha declarado la independencia de Taiwán, si declara la independencia, Xi Jinping, esto ya lo han dicho, por activa y por pasiva, eso sería un casus belli. Y si algo ha desarrollado el ejército, las Fuerzas Armadas chinas, es la armada y la infantería de marina. Y eso sirve para eso. Pero realmente ahí, te pregunto un poco por qué crees que puede pasar, no parece muy verosímil, o sea, muy planteable que de repente haya una invasión china en Taiwán. O sea, el procedimiento probablemente sería otro, ¿no? El procedimiento es, de alguna manera, presionar, y yo creo que esa presión, mediante lo que se llama una estrategia híbrida, esa presión tiene que ser muy importante,
y que Estados Unidos tenga resuelto el tema de los microchips. Bueno, que ese es hay que volver a la diapositiva. Exactamente. Si tiene resuelto el tema de los microchips, Trump dirá, bueno, y a mí que se me ha perdido en Taiwán. No se me ha perdido nada. Ahora sí, porque ahora todos los aparatitos americanos llevan microchip de TSMC. ¿Y cómo de enfrentados están ahora mismo los americanos y los chinos? Bueno, están aparentemente muy enfrentados por el tema de los aranceles, es el 140 y tantos %, pero están negociando. Ya se han sentado a negociar y llegarán a un acuerdo y llegarán a un entente. Vamos hacia un mundo con varios polos de poder. Uno de ellos es fundamentalmente dos, que es China y Estados Unidos. Y luego otro sería Rusia en su esfera más cercana, tanto asiática, especialmente asiática, como europea. Y el resto, y ya está por ver qué pasa con Latinoamérica, Brasil, qué pasa con África, que está muy relegada. Como me preguntabas o me aludías, yo creo que en el tema económico, afortunadamente, Estados Unidos sigue a años luz desde el punto de vista de tamaño, de economía y de calidad de economía a nivel de vida de China. O sea, lo que pasa es que los chinos, hay algunas variables que pueden, bueno, pues hay muchos chinos, entonces si hay muchos chinos eso hace que acumules en algunas variables muchas cosas, pero en el valor económico mundial solamente medido por bolsa, y eso es una cosa que hablamos aquí continuamente, pues el valor total de las empresas americanas pesan en los índices un 70%. Cuando yo empecé a trabajar hace poco pesaban un 30%. Entonces los americanos han ganado muchísimo peso económico en el mundo, cosa que los chinos han ganado muchísimo, porque es que hace 30 años en China no existía el dinero, o sea, no podías valorar en nada porque no había, era otro tipo de economía, pero pero eso no quiere decir que no estén ganando mucho terreno, y lo que ocurre es que hoy por hoy, que es un poco el cálculo que hay que hacer, y por eso los chinos se sientan en la mesa, realmente una crisis económica global tendría unas consecuencias muy graves para los chinos, que necesitan seguir convirtiendo parte de su población en una población que esté en un nivel de vida mínimo, ¿no? China ha sacado en una década de la extrema pobreza, ha sacado a 400 millones de chinos. Eso tiene un mérito enorme, pero le quedan otro tanto más. Imagínate que los vuelve a meter en la pobreza. Bueno, entonces es un desastre. China está desarrollando una política comercial muy agresiva pero silenciosa, a través de dos estrategias. Una es la franja y la ruta de la seda, la nueva franja y la ruta de la seda, que es puertos que van controlando. ¿Pero cómo los controlan? Simplemente comprando empresas. Y aquí, pues, el puerto del Pireo, pues que casi todo lo que hay en el puerto del Pireo es de empresas chinas. En Valencia ya hay mucha empresa china, ¿eh? Aquí hay que andar con cuidado. Y entonces ellos van trayendo por esa franja, eso es la franja, van trayendo sus mercancías. Luego tienen la ruta es ferrocarril, que llega hasta aquí, hasta Madrid, llega hasta Entrevías. Toda la mercancía que viene y logran que tú haces un pedido y en 8 días está el material aquí. Y te pueden vender lo que quieran porque son muy fiables. No somos capaces a veces, pero la pandemia, por ejemplo, ha sido un aldabonazo para decir, cuidado, estamos depositando en manos de estos señores todas las cadenas de suministro, y esto es un tema muy delicado, y es lo que pasó en la pandemia, que lo más barato es comprar mascarillas, EPIs, todo el material a los chinos, y lo tienes aquí, tú haces el pedido hoy y como mucho en 4 o 5 días lo tienes aquí. Pero cuidado, que no controlas esas cadenas de suministro, las controlan ellos, y eso es muy peligroso, y Europa de eso también ha aprendido.
y tenemos que aprender de esos temas. Y luego la segunda estrategia es hacerse con todos los recursos de países como Mauritania, como todos los países africanos, incluso latinoamericanos, establecer contratos de explotación de largo recorrido. El 42% de las exportaciones de Mauritania en minerales, que es un país, quitando Nuakchot, todo es desierto, es de China. Es de China. Y esto es un tema... Te voy a preguntar muy rápidamente por dos temas que no te puedo dejar de preguntar. Uno es Oriente Medio, pues tú te sabes este tema fenomenal, lo has sabido siempre. Y luego una cosa muy de los últimos días, que es el tema de India, Pakistán. Pero no me quiero dejar estos dos temas. Oriente Medio. El problema de Gaza, de Hamás, la respuesta tremenda de Israel frente a un atentado también tremendo, pero con un gobierno en Israel que el moderado del gobierno es Netanyahu, tal cual. Y cuando hablamos de la solución de los dos estados, en Israel esto ya han pasado página. No es así, ya no es así. Y en Estados Unidos, que es el que tenía que propiciar otro Camp David para llegar a acuerdos, tampoco es así. Así que, ¿qué quiere el gobierno de Netanyahu en este momento? Lo ideal, lo que quisiera el ideal, es, oye, los 2 millones de gazatíes que hay ahí, repartiroslos entre el mundo árabe y tal, y esta franja me la quedo yo. Y ya está. Y ahí viene la historia luego el parque temático y todo eso. Exactamente, el parque temático. Pero como eso no lo puedes hacer, porque no puedes colocar a 2 millones, porque, yo siento decirlo, pero el mundo árabe no está por la labor. En fin, no quiero entrar mucho más. Yo he estado en el campo de refugiados de Sabra, en Líbano, y es lamentable cómo viven los palestinos allí, pero en gran parte es porque el gobierno libanés pues los mantiene en campos de refugiados, no les da nacionalidad cuando nace allí un niño, con lo cual no sé cuántos palestinos salieron de las diferentes guerras que han tenido los árabes israelíes, pero lo que es verdad es que esos refugiados que salieron han tenido hijos, nietos, bisnietos, y ahora se calcula que pueden llegar a ser a lo mejor más de 6 millones de personas. Israel tiene 7 millones. ¿Tú quieres que vuelvan 6 millones a Israel? Esto es imposible. Pero la idea de Netanyahu y los ortodoxos y los sionistas es, bueno, si no podemos quitarnos de encima a 2 millones, les voy a apretar un poco. Me voy a quedar con todo el norte de la Franja de Gaza. En cada guerra grande que ha tenido Israel, siempre ha ganado terreno. Siempre. Y yo creo que está en eso. Y Estados Unidos, que es el que le podría parar los pies, Biden se los paraba, pues no. Trump ya en el primer mandato demostró que una de sus líneas estratégicas claves es apoyar a muerte a Israel en este momento y llegar a a facilitar los acuerdos de Abraham, que es que los países árabes y Israel se reconozcan mutuamente y dejen a su suerte a los palestinos. Esto es, hay países como Emiratos, Marruecos, tienen ya relaciones con Israel. Y a pesar de lo que Israel haga en Gaza, yo no he leído críticas en los periódicos marroquíes. Esta es la realidad. Pero vamos a otro tema. Ahí está Hamás, que son sunitas, han estado siempre apoyados por Irán, que es mayoritariamente chiitas. Irán además luego tiene a Hezbollah en el Líbano y tiene a los hutíes en Yemen. Y estos, Irán les proporciona armamento a unos y a otros, y son los que mantienen viva todo este tema. Trump sabe que las guerras cuestan dinero y no quiere guerras. Pero, como los hutíes han bombardeado a los barcos que pasan por el estrecho de Bab el-Mandeb, en el Golfo de Adén, hacia el Mar Rojo o bajando del Mar Rojo, y eso ha provocado que los barcos mercantes petroleros que por ahí pasan
aproximadamente un 8% de todo el petróleo que navega por el mundo. Pues ahora tienen que dar la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza. ¿Eso qué significa? Pues 2-3 semanas más de navegación. Bueno, un poco más caro, mucho más caro. Un contenedor que antes valía 1.000 euros, ahora puede valer 3.000, 4.000. Es que el problema no es solo que se alargue, es que no hay más barcos, es que los barcos están siempre navegando. Si tú me alargas ahora el tráfico, 3 semanas, me faltan barcos. Los contenedores están lo mismo, tienen cada uno... Pero justo en eso el petróleo está barato. O sea, que ahora... El petróleo está barato porque a Trump, nosotros, los europeos, le hemos sancionado con no te compramos petróleo. Entonces Trump, para compensar eso, ¿qué hace? Vende petróleo a India, a Turquía, a China, y se lo vende a mitad de precio. Y además los petroleros son europeos. Y en la sanción está que se permite que los petroleros europeos transporten petróleo ruso, pero a un máximo de $60 el barril. Con lo cual, Rusia, para compensar la pérdida que tiene de precio, exporta más petróleo. Y al exportar más petróleo, hay más petróleo en el mercado. Y entonces el petróleo no sube. Y a Trump le interesa una energía barata para que su economía vaya para arriba, porque al final todo tiene que estar equilibrado. El peligro está en que Irán entrara en guerra. Esto es lo que le hubiera gustado a los israelíes, que le hubieran parado el programa nuclear iraní. ¿Quién se lo puede parar? Solo se lo pueden parar los americanos. Trump le ha dicho, no, ni hablar, yo no me voy a meter en guerra, voy a empezar a negociar otra vez. Es curioso porque él echó abajo los acuerdos de enriquecimiento de uranio que teníamos firmados antes, los echó abajo Trump en el primer mandato. Ahora quiere renovarlos, aunque los iraníes nunca quieren meter los misiles en esos acuerdos. Y entonces ahí hay... Bueno, me daba mucho miedo preguntarte por este tema, pero no, el otro, el de Cachemira. O sea, la parte histórica, que sabemos que llevan haciéndose cositas desde hace mucho tiempo. Sí, luego esto, ¿cómo es de relevante y a quién puede implicar? ¿Quién es amigo de quién? Que eso es Pakistán es amigo de Rusia. India también era amigo de Rusia. El principal exportador de armas para uno y para otro es Rusia. Pero India ahora ya empieza a comprar armamento y empieza a ser más amigo de Estados Unidos y de Francia. Francia le exporta los Rafale, etcétera, etcétera. El que ha incrementado el coste, las compras de armamento a Rusia es Pakistán. India es enemigo de China, con el que tiene conflictos por el Tíbet y conflictos fronterizos. El problema viene de la división de las fronteras que estableció el imperio británico de la India, que dejó media Cachemira, musulmanes, en el lado pakistaní y otra media Cachemira en el lado de la India. India se llama India por el río Indo, pero el río Indo recorre Pakistán, no recorre la India. Entonces es fundamental y nace en Cachemira y nace en los altos, se alimenta del agua que baja de todos esos... Karakorum. Del Karakorum, exactamente. Entonces es muy importante controlar. ¿Quién controla Cachemira? Al ser musulmán, los pakistaníes lo consideran como propio. Esto ha empezado porque hubo un atentado con 20 y tantos muertos en el lado indio. Y la India ha culpado a Pakistán y respondió con un ataque. El peligro es que los dos países son nucleares, pero no son igualmente nucleares. La India tiene ya la bomba de hidrógeno, Pakistán no. Pakistán es un país nuclear, pero de segundo orden. Pero son nucleares los dos. Entonces ahí está el peligro. Explica, por favor, lo que significa ser nuclear. Ser nuclear es tener armamento nuclear. En términos estratégicos militares. Es tener armamento nuclear, no es tener centrales nucleares. ¿Y por qué no te puedes meter con alguien que tenga armamento nuclear? Vamos a ver, cuando tú te metes con alguien que tiene armamento nuclear, nunca sabes si puede acabar respondiéndote con el lanzamiento de una bomba nuclear.
Entonces, los países que tienen armas nucleares son intocables y hacen lo que les da la gana. Tal cual. Eso le pasa a Israel. Israel, ¿desde cuándo hace lo que le da la gana? Desde que todo el mundo sabe que es un país nuclear. Esto nunca ha hecho un ensayo nuclear, pero todos saben, y él se ha encargado de civilinamente dejarlo que trascienda. Todo el mundo sabe que tiene unas 200 cabezas nucleares. Las desarrolló, y no fueron los americanos los que le dieron la tecnología, fue Francia. En Dimona, en el desierto del Negev, en la central de Dimona, es donde lo desarrolló. Bueno, todo esto lo sabemos porque uno de los científicos que trabajaba allí un día le hizo unas declaraciones al Sunday Times y le contó un poco la historia. Claro, automáticamente pusieron precio a su cabeza los israelíes. Y un día ligó con unas azafatas que resultaron ser del servicio del Mossad. Le pusieron un uniforme de piloto de Al Al, de la compañía israelí, lo metieron en un avión y apareció en Israel. Lo juzgaron, le cayeron 18 años, ya los ha cumplido, pero sigue en arresto domiciliario. Ya han extendido la pena. Sí, y bueno, les ha servido para que todo el mundo sepa que Israel tiene armas nucleares. Así que la última guerra que los árabes hicieron contra Israel fue la del Yom Kippur, en 1973, si no recuerdo mal. Y desde entonces los árabes tienden a entenderse con un país con el que ya no pueden volverle a atacar. Con lo cual, los palestinos pues se quedaron sin apoyos de países. ¿Pero y qué significa esa situación nuclear en Cachemira? En Cachemira significa que si escala, el problema es la escalada. Si escala la guerra, y Islamabad está muy cerca de esa frontera, si escalara y llegara un momento que, por ejemplo, hubiera un ataque indio sobre Islamabad, pues uno de los dos podría verse tentado a utilizar un arma nuclear. Sería táctica, pero es que las armas nucleares de menos de 20 kilotones, pero la de Hiroshima fue de 20 kilotones, para que nos hagamos una idea de qué estamos hablando. Y bueno, pues la tiras ahí en un desierto, en un sitio que haya poca población, pero entramos en una dinámica muy, muy peligrosa. Una escalada entre dos países nucleares es muy peligrosa. Por eso está todo el mundo empeñado en pararlo como sea. Te voy a hacer una última pregunta, porque nos hemos extendido, pero bueno, había muchos temas, ni siquiera hemos podido cubrir probablemente todo lo que hay y lo que sería interesante, pero como tienes unas ideas de lo que va a venir, vamos a ver. Dinos, no. acabamos bueno, lo hacemos con esto. A ver, lo que va a pasar. Lo que va a pasar, el futuro. Si hacemos caso al Fondo Monetario Internacional, dice que lo previsible es que los aranceles al final se queden en el 30%. Y que con eso Estados Unidos, a pesar de todo, corre el riesgo de a final de año entrar en recesión. Trump, a medida que él ve que toma una medida y que eso produce daños a su propio país, rectifica y se echa para atrás. Entonces, yo creo que a medio plazo se estabilizará todo. Lo que sí que es verdad es que lo que no se va a recuperar es la confianza entre Estados Unidos y sus aliados, porque el mundo basado en reglas está dinamitado y eso no se va a recuperar, desgraciadamente. ¿Quién gana con todo esto? Gana Putin. Yo creo que antes o después habrá un acuerdo de paz o de mínimo de alto el fuego, pero espero que sea de paz, donde probablemente Ucrania pierda parte del territorio. Y eso nos va a dejar a nosotros también una sensación, me refiero a nosotros, a la Unión Europea, de inseguridad. Detrás de eso está Moldavia, que sería el siguiente país en entrar en conflicto, pero les recuerdo que hay un enclave, que es Kaliningrado, precisamente fue por donde empezó la Segunda Guerra Mundial. En Kaliningrado, que es rusa, hay un corredor que atraviesa por Lituania, que une Kaliningrado con Bielorrusia. Y por ahí está autorizado Rusia todos los días a meter un número de trenes y de camiones precintados
donde Bielorrusia no puede tocarlos para que vayan hasta Kaliningrado, pero está limitado. Si Rusia quisiera aumentar esa mercancía, Kaliningrado es muy importante para Rusia, es todo militar, no podría. Y entonces puede sentirse en un momento determinado tentada de crear un pasillo, ahora se llama el corredor de Suwałki, un pasillo más grande. Así empezó la Segunda Guerra Mundial. Kaliningrado era de Alemania, y lo que hizo Hitler fue coger el corredor de Danzig. Bueno, se cogió Polonia entera. Y ya cogió todo Polonia. Todo Polonia. Entonces, esto es peligroso. Y en cuanto ataque un país báltico, y cuidado, por ejemplo, Letonia. Letonia tiene una minoría rusófona que habla ruso, que no tiene pasaporte letón, y muy importante, a los que Rusia les puede acabar dando pasaporte. Y Rusia tiene en su constitución que tiene la obligación de defender a sus ciudadanos, allá donde estén. Si Rusia atacara a Letonia, donde nosotros tenemos tropas, la OTAN tiene tropas, pero España tiene allí tropas, como formando parte de... Entonces nos metería a todos en guerra. Seguro. Seguro. Bueno, pero a lo mejor eso le hace... eso es la principal medida de disuasión. Sí. Te pongo aquí a Canadá, que es la que manda, por ejemplo, Letonia, la jefatura del grupo táctico es de Canadá. Luego estamos nosotros, España. En Polonia están los americanos. Los alemanes también están en Lituania. Bueno, yo te pongo aquí fuerzas de otros países. Si tú les atacas, vas a acabar matando a soldados alemanes, españoles, y les has metido en guerra. No les va a quedar, no pueden mirar hacia otro lado. Esa es la disuasión. Miguel Ángel, se nos quedan muchas cosas, pero te tengo en algún momento que parar. Lo que se me ocurre es que vuelvas pronto. Yo creo que la única solución que tenemos a esto es que no dejar pasar mucho tiempo para poder seguir avanzando. Habrá más cosas que no hemos tocado y muchas, desde luego, muchas cosas nuevas. Tenemos un vino arriba que podremos seguir comentando. Quería despedirte con un fuertísimo aplauso.